Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 23 tenemos como invitada a Eli Yasodhara Valle Moya. Ella es licenciada en educación preescolar con experiencia de 25 años en el servicio. Es mediadora de lectura desde 2012, especializada en la enseñanza de la lengua y literatura, con maestría en educación de la primera infancia, especializada en mediación lectora para primera infancia, tallerista y dirige el proyecto Literatura desde la Cuna y desde el 2022 la librería Colorín Colorado. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Colorín Colorado. ¡Pasen! Somos una librería especializada en literatura infantil. Contamos con todo tipo de libros para niños, desde primera infancia hasta preadolescentes. Nos encargamos de brindar un espacio seguro, respetuoso y consciente para que las infancias puedan tener contacto con la literatura. Somos especialistas en literatura infantil y podemos brindarte apoyo en el proceso lector de tu hijo. En nuestra librería no solo ofrecemos libros, también damos cursos y talleres para niños y para padres y maestros que estén interesados en llevar los libros a los más pequeños. Hola, muy buenos días, Yasodhara, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días. Bien, aquí. Nos tocó algo de lluvia en la mañana, por ahí platicábamos con el equipo y decíamos, creo que nos va a tocar lluvia, Sí. a ver si no. Y vimos unas noticias por ahí, inundado el puerto, y dijimos no, pero afortunadamente Llegamos. pues llegamos, un paso. Agradezco primeramente por el privilegio y la oportunidad de estar grabando aquí en la librería, que ahí poco a poco vamos a ir tocando el tema. La primera inquietud que tuve cuando te conocí fue tu nombre. Y por ahí platicábamos detrás de, ¿no? El significado, ¿no? Lo importante que puede ser algo tan común que de repente en nuestra sociedad o en nuestro México naces y el día que aparece en el calendario era una costumbre, ¿no? Mas Sí. sin embargo acá se rompe ese molde. ¿Qué significa Yasodhara? Yasodhara significa mi hija primogénita, y sí, soy la hija primogénita. Mi papá lo sacó de un libro, El Tercer Ojo, así se llama el libro, y es un nombre hindú. Así como María es común aquí en México, Yasodhara es un nombre muy común en la India. Ok. Ujú. Y platicábamos, desde ahí ya mi papá me marcó, Sí, porque claro, es ¿no? un Porque nombre que saca de la literatura y me marca ya mi vida unida a la literatura. oye, me puede llamar la atención esos años de estudiante, no sé, primaria, cuando empezabas a tener noción de lo que tú eras, cómo eras recibida por lo único de tu nombre, ¿no? Que te preguntaban o tú llegabas y decías, ¿significa esto? Para que ya nadie pregunte cómo manejabas eso. No, la verdad, yo durante mi infancia, mi adolescencia, yo no sabía lo que significaba Yasodhara. O sea, yo sabía que mi papá lo había sacado del libro, porque ni mi papá sabía qué significaba. Él lo leyó cuando mi madre estaba embarazada de mí, lee el libro, le gustó el nombre y me lo puso. Pero no sabíamos qué significaba. Ya fue hasta que estaba yo grande, adulta, que me hice la tarea de investigar y ya encontré que significa mi hija primogénita. Y cuando le dije a mi papá así como que, ¡hora! Mira, qué casualidad. Qué casualidad. Porque Y, eso. primogénita, ¿tienes más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos menores, Ok. varones. Ujú. Pero ya no con esa misma línea de nombres únicos o No, ya, ahí no, ya no, no. no, no. Mi segundo hermano se llama como mi papá, Francisco, y mi hermano más pequeño, pues mi mamá le puso el nombre de Alejandro, porque a ella le gustaba ese nombre, pero ya son Muy más bien. normales. Muy bien, sí, claro, te deja ahí una marca especial, ¿no? En ti, Ujú, sí. por lo que decíamos, ¿no? Porque se puede confundir el nombre, porque incluso desde que llegamos estoy, es así, te pregunto porque, pues no es común, ¿no? Sí. Y de repente a lo no común, se le estereotipa y se le puede hacer como que es raro, y se hace a un lado, ¿no? De repente. Parte de lo que venimos a charlar, Yasodhara, tiene que ver con todo eso que sale del corazón, con lo que vibra, con lo que últimamente se vuelve algo ridículo, Disney, Mm, fantasioso, ¿no? Creerle al corazón.
Cuando tú empiezas a tener acercamiento a parte de lo que realizas en este momento de tu vida, eh, ¿por qué edad fue? ¿Cuándo empiezas a descubrir este mundo de las letras, de los libros? Pues yo siempre he dicho que fui una niña afortunada en este país, porque esa es la verdad. Nací en una casa donde ya había libros. Mis padres son lectores y había una biblioteca en mi casa. Quizás no una gran biblioteca, pero ya tenían su biblioteca mis papás. Y pues mis hermanos y yo crecimos para nosotros fue algo como muy natural y normal. O sea, yo recuerdo cuando yo era niña, jugábamos con los libros, jugábamos a hacer puentes y casas con los libros antes de que aprendiéramos a leer formalmente. Y mi papá tenía la colección completa de Mafalda. Muy bien. Y entonces esos fueron nuestros primeros libros que leíamos, porque la muñequita, toda la colección, mi mamá siempre nos los recuerda. Mi esposo tenía la colección completa de Mafalda y estos chiquillos se la acabaron. Sí, sí, sí. Pero sí, esas fueron nuestras primeras lecturas, Mafalda. Y y pues así crecimos, fue como algo muy natural. Fuimos niños lectores desde muy pequeños. En mi época no existía la gran variedad de literatura infantil que hoy hay. Entonces, mis libros de la infancia eran Mafalda y eran los libros que mis papás leían. En mi adolescencia no había como hoy, que hay una enorme variedad de literatura para adolescentes que tocan los temas propios de los adolescentes. O sea, yo en mi adolescencia leía cosas como Jane Austen, Gabriel García Márquez, que ya hablamos de literatura mucho más avanzada. Claro, algo más. Pero era lo que había en mi casa y era lo que yo leía. Hermann Hesse, o sea, yo estaba en la prepa y yo leía a Hermann Hesse, que es un autor alemán súper complicado, que muchos adultos pues dicen que es muy difícil de leer, y yo lo leía, pero era lo que había en mi casa, porque en esa época no había tanta variedad de literatura para niños y adolescentes como la hay hoy. Me llama la atención cuando dices que jugaban con los libros. Sí. En otro contexto, podría yo pensar en padres, oye, ¿qué estás haciendo con esos libros? Son los trajes de no sé dónde, hablando del momento de años que hablamos, ¿no? Sí. Donde no era a lo mejor tan fácil o accesible tener la literatura, como lo vienes diciendo, ¿no? Y que tus padres te dejen hacer eso, ¿no? Jugar como un niño, creo que fue una gran apuesta, ¿no? Una gran apuesta a lo que, pues de repente, tú lo tomaste natural. Sí, para mí era natural. Y yo creo que de ahí viene esta idea de algo, que la literatura es algo lúdico, algo divertido, porque así la recuerdo yo, porque así la viví, porque era lo que mis hermanos y yo vivimos. Leíamos o sea, revisábamos, todavía no leíamos convencionalmente y repasábamos las hojas llenas de letras y con ellos jugábamos a hacer casitas y puentes, porque así lo veíamos como algo natural. Y yo creo que eso me marcó para hoy definir que los niños así lo deben, así es como se acerca uno a la literatura. Exactamente. Cuando eres niño, que tengas esa oportunidad de jugar con los libros, de ver que los libros son para eso, para jugar, para divertirte. Y de esa forma es como se enamoran de ellos, porque obviamente llegó el momento en que empezamos a leerlos. Pasamos la barrera de hacer casitas o puentes con los libros a querer ver qué decían ahí y empezamos a leerlos y así nació nuestro amor por los libros. Mis dos hermanos y yo, la verdad, los tres somos lectores, nos gusta leer, pero yo creo que surge todo eso de ahí, de ese acercamiento lúdico a los libros. Hay un buen inicio, ¿no? Sí. Hicieron una buena siembra tus padres. Sí. Porque volvemos al punto, no es común. Uh-huh. O sea, dentro de todos los años que llevo trabajando con chicos, son muy pocos los que llegan con un libro. Y cuando leen, pues leen cualquier cosa, ¿no? Claro, el punto es leer, ¿no? Uh-huh. Pero digo, de repente, sí hay algunos que sí me asombran y digo, ¿en serio estás leyendo eso? Sí, ya llevo estoy haciendo yo, wow, ¿no? Ahora,
tú vas creciendo, te vas impregnando de las letras. eh, ¿Cómo decides hacer lo que haces hoy? Porque tienes 25 años de trabajo con pequeños en el aula. ¿Cómo es que decides dar ese paso? Impulsada por lo que ves, lees, por una herencia familiar, de a lo mejor que son maestros, se dedican a esta parte de la educación, o cómo tomas tú esa decisión de entrar en este camino. Increíblemente, nadie en mi familia es maestra. Wow. Nadie, o sea, no tengo familiares maestros, salvo una tía que estudió, ay, no recuerdo exactamente algo, pero entró a secundaria a dar clases ya después. Pero de ahí en fuera, en mi familia no hay maestros. Yo soy la única maestra de mi familia. Y no sé, fue algo que me nació también siendo muy niña, porque yo soy la mayor de las primas. Entonces les llevo 4 o 5 años a todas mis primas. Entonces cuando yo era niña y nos hacíamos las reuniones familiares, jugábamos y yo, como era la prima mayor, yo era la que cuidaba a las demás y no sé por qué, era como algo instintivo en mí, jugábamos a la maestra, yo siempre era la maestra de mis primitas. Entonces, no sé, yo siempre he pensado y tengo la convicción de que para hacer algo naces con vocación y yo nací con esa vocación para ser maestra. Amo ser maestra y desde que era muy pequeña yo dije, yo quiero ser educadora, o sea, maestra de niños chiquitos. Yo no pensaba en ser maestra de primaria ni secundaria, yo quiero ser maestra de los más chiquitos, siempre, siempre lo dije. Y recuerdo que cuando ya era el momento de que yo entrara a la universidad, todavía mi mamá me quería convencer. Y me decía, pero es que son las licenciadas del burro. Así les dicen, son las licenciadas del Eso no lo había burro. escuchado, nuevo para Ah, el no lo habías repertorio. escuchado. Ah, las licenciadas del burro, porque las educadoras las mandan ahí a las comunidades así lejos y luego tienen Ujú. que cruzar el río y ir en burro hasta llegar a la comunidad. Y como que no estaban muy convencidos y aparte no les pagan mucho, ganan bien poquito, son de los maestros que ganan menos y no sé qué. Pero no me convenció. Yo dije, yo quiero ser educadora. Y pues afortunadamente al final respetaron mi decisión, me apoyaron un montón y terminé siendo educadora. Oye, fíjate qué importante, hay una diferencia, ¿no? El criterio y la forma de argumentar de tus padres, ¿ok? Si te decían lo que ellos veían, ¿no? Mas, sin embargo, en su criterio no te impusieron. Muchos de los educativos con los que vengo platicando está esta parte, ¿no? Incluso algunos los desheredaron, ¿eh? Les quitaron herencias porque uno de ellos quería estudiar danza y le dijeron que no, le quitaron la herencia. Y técnicamente tuvo que vivir fuera de su casa por cumplir su sueño, ¿no? Pasó el tiempo, regresó, todo se compuso, se podría decir, y ya es cosa del pasado. Pero aquí me llama mucho la atención cómo ellos te dicen no, mas sin embargo te dicen te respeto. ¿Y a qué lo puedo atribuir? A las letras. Alguien que lee su forma, sus palabras, su criterio, sus argumentos son diferentes. Y siempre hablando desde un respeto, ¿no? Porque igual si ellos te hubieran dicho que no, hubiera sido complicado, a lo mejor hubieras tenido que poner, a ver, no, yo lo quiero, y a lo mejor se hubiera roto algo ahí, ¿no? Más sin embargo, no, pero te respetamos. Qué Sí, valioso eso, Yasudara, qué sí, valioso de parte de tus padres. sí. Y empiezas ese camino. ¿Y a dónde es el primer lugar donde llegas? ¿Sí te fuiste a una comunidad? Cuando salí de la normal, pues vamos a ser sinceras. Yo salí en el 96, 98. Y en esa época todavía existía esa, voy a decirlo así con las palabras tal como son, esa mafia dentro del gremio del magisterio, donde las plazas eran heredadas todavía, las plazas eran para quien podía pagar por ellas más y así, ¿no? Entonces, como yo no tenía ni familia maestro, ni Claro. nadie conocido en el gremio, ni nada, pues al principio fue muy difícil para mí. Fui, metí papeles y a mí no se me olvida el día que yo llegué a Jalapa al sindicato,
bien ilusionada, recién egresada de la normal, con toda la ilusión, con todos mis papeles así de, aquí está, vengo a buscar que me den aunque sea un interinato y eso. Y uno de los líderes sindicales en ese momento que nos recibió a una amiga y a mí, vio nuestros papeles y nos dijo, porque habíamos estudiado en el Colegio La Paz, aquí en Veracruz. No, las plazas son para los hijos de los maestros que las necesitan. Así nos los dijo. A mí nunca se me va a olvidar eso. Para los hijos de los maestros que las necesitan. O para los jóvenes que estudian en la normal veracruzana, en las escuelas públicas, porque ellos sí las necesitan. Ustedes vienen de La Paz, ustedes... O sea, Claro. él no sabía todo el sacrificio que mis padres hicieron para que yo estudiara en La Paz. Se nota Y que no leía ese maestro. sí, y pues Mm. así toda desilusionada y triste, salí de ahí y pues ni modo a buscar. Empecé cubriendo algunos interinatos en la zona de Córdoba, en las comunidades. Este, la primera interinato que yo cubrí fue rumbo a la Sierra de Songolica. Wow. Entonces tenía que tomar el camión como a las 5:30 de la mañana ahí en Córdoba, y porque en Córdoba vive una tía y ahí me quedaba con ella. Y ya, el camión se iba hasta que llegaba donde tenía que llegar y me bajaba y todavía tenía que cruzar un buen tramo entre los cañales, así horrible. Me acuerdo que cuando llovía me tuve Sí, que no, comprar unas barro, ahí botas es barro, sí, no, no. especiales. No, fue una experiencia bien, pues complicada, pero fui con todo el entusiasmo y las ganas de hacer lo que me gustaba y así empecé. Hablas de entusiasmo y ganas y cosas que de repente se vuelven un lujo para algunos, Yasodhara, porque cuando el maestro, este personaje o secretario o asistente allá del sindicato, te argumenta eso, que por estar en cierta institución tú tienes o a lo mejor manejas o vives con cierto estatus, tú dijiste algo muy importante, no saben el esfuerzo que se tiene que hacer para estar, ¿no? Sí. Entonces de repente yo me imagino que cuando estabas en ese proceso, ¿no? Así de que veías lo que tenías que pasar, decías, ¿no? Y que llovía, este, ¿qué pensabas en esos momentos? Claro, yo creo que cuando llegabas al salón, eso se iba, ¿no? Pero ¿qué pensabas? En algún momento dijiste, uy, hubiera sido ingeniera, o hubiera estudiado derecho. ¿Qué pensabas en esos momentos? No, a mí la verdad me emocionaba la idea de ir y estar con los niños y hacer lo que hacía, me gustaba mucho. En esa época todavía tenía toda la energía para quedarme hasta la 1, 2 de la mañana preparando material para los niños y eso. Y me gustaba y yo ya desde que iba entrando a la comunidad me acuerdo que ya los niños me estaban esperando porque ya iban camino a la escuelita. Era una comunidad muy chiquita, entonces cualquiera que entraba a la comunidad enseguida, Claro, todo te el mundo se ubicaban. daba. ¡Ah, ya llegó la maestra! Y para mí era así como, wow, era como estar cumpliendo mi sueño Sí. de ser maestra en un salón de clases. Oye, ¿y no te tocó esta parte que luego comentan algunos colegas de que, usted es maestra, arrégleme la plancha, compóngame esto? No, Que luego decían, es que el maestro, pues, es maestro, debe saber hacer todo. Y como llega el maestro a la comunidad, quieren que el maestro solucione no, todo, ¿no? no, afortunadamente no, nunca Afortunadamente me no. tocó nada de eso. Pero sí, pues viví muchas cosas. Esa fue la primera vez, de ahí estuve en muchas otras comunidades cubriendo interinato. Lamentablemente, pues ya no pude seguir cubriendo interinato. Y después de que dejé de cubrir interinatos, entré a trabajar, bueno, tuve a mi hija, la más chica, y después entré a trabajar a una guardería del IMSS aquí en Veracruz, que está ahí en el Hípico, que es como de las guarderías del IMSS, es como que tiene más renombre y antigüedad. Y pues ahí estuve 7 años como coordinadora del área de pedagogía y ahí desarrollé nuevas habilidades, por ejemplo, porque bajo mi responsabilidad estaban todas las asistentes de las salas y bueno, ahí ya adquieres otras experiencias y otras responsabilidades que también fueron muy valiosas pues en mi formación profesional como un líder de un equipo de trabajo.
pasan los años, Yasodhara, y sigues en la labor docente. Sí. ¿Cómo es que empieza a haber forma o en qué momento tú empiezas a decir quiero hacer algo más allá de mi labor docente? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchos con los que he charlado hay algo que hacen ellos clic o algo que detona el no quedarse. Tú hace rato hablabas de vocación. Muchos utilizan esa palabra de repente en las instituciones para querer motivar a los profesores o al entorno educativo, pero luego es mal utilizada, porque nada más se oye así como decirlo como político, ¿no? Entonces, Ujú. pero tú hablas de vocación, dijiste, yo tenía las ganas, hablas de ganas de vocación. ¿En qué momento en esta parte de la labor dices, estoy haciendo esto? Hablabas de tiempo para hacer material, decías, tenía yo las energías. ¿En qué momento empieza a haber forma en lo que estamos ahora? ¿Cuándo es que tú dices, quiero hacer algo más o nutrir más lo que hago? ¿Cómo es que llegas ahí? Porque después de 7 años en la guardería, por fin consigo mi plaza gracias a un examen y entro ya al sistema educativo y me mandan a Paso del Macho, a una comunidad que se llama Mata de Varas, donde estuve 11 años y medio de docente. Más. Y ahí era todóloga, porque era un jardín de niños unitario. Entonces yo era directora, docente, todo. Y, Hacías todo. todo. Y estando en esta escuelita, yo estaba solita y había 2 salones. Y yo ya traía pues eso de los libros. Y entonces uno de los salones era mi salón de clases y el otro salón lo convertí en la biblioteca de la escuela. Porque resulta que cuando yo llego a la escuela y me la entregan, de pronto me encontré que había 3 cajas, y no se me olvida, 3 cajas de libros, de esos que entregan de las bibliotecas escolares de la SEP, nuevos, guardados. La maestra, por alguna razón que estuvo antes que yo, no los había sacado, no sé, no los había usado. Estaban nuevos en sus cajas guardados, 3. Y entonces yo dije, ¿por qué están estos libros aquí? Y entonces empecé a hacer trabajo con los padres, mandé a hacer muebles, compramos una alfombra, mandamos a pintar el salón, lo arreglamos. Todo esto fue un proceso de varios meses, de más de un ciclo escolar, y por fin formo la biblioteca escolar de la escuela. Y ahí es donde ya pongo mucho énfasis en el trabajo dentro del preescolar, partiendo desde la lectura y los libros. Entonces yo empecé a crear proyectos de donde partía de los libros que había en la biblioteca escolar. Daba espacio para sentarnos en la biblioteca escolar todos los días. Teníamos un tiempo todos los días para yo leerle a los niños. Y entonces empiezo a trabajar desde ahí, haciendo mucho énfasis en la importancia de la lectura. Para eso entonces mi mamá ya era mediadora de lectura dentro del Programa Nacional Salas de Lectura. Ok. Y en el 2012 me integro al programa. Para integrarte al programa de mediadores de lectura de la Secretaría de Cultura, inicias con un diplomado para especializarte como mediador de lectura. Y en el 2012 en noviembre del 2012 inicio el diplomado para especializarme como mediadora de lectura y formar mi sala de lectura. Sala de lectura que se formó dentro del Jardín de Niños de Mata de Varas. Ok, quiero hacer un paréntesis. ¿Podrías ahondar un poco más? Mediadores de lectura, dices. Sí. ¿Cómo es? O sea, entiendo lo que me estás diciendo el programa, pero ¿cómo yo, siendo un maestro, cómo accedo o qué necesito o cómo es que puedo llegar ahí? O sea, ¿cómo lo Ah, hiciste? Bueno, ahorita abren una convocatoria todos los años. La Ok, Secretaría de Cultura abre la convocatoria. Bueno, ahora ya es Secretaría de Cultura aquí en Veracruz. sí. Antes era el Instituto Veracruzano de la Cultura. Ok. Apenas tiene poco que se formó como Sí, secretaría. SECVER, porque si Sí. no nos banean. Abre una convocatoria. Esto es a nivel nacional. Ok, Y en cada estado abren la convocatoria. Abre la convocatoria para que te formes como mediador de lectura. Ahí se puede formar cualquiera, no necesitas ser maestro. Puede ser un maestro, puede ser
el vecino que a lo mejor ya no tiene nada que hacer en su casa, Pero que un tenga médico, un la abogado. inquietud y el deseo. Gente a la que le gusta la Bien. lectura y que le gusta compartir lecturas con otros. Entonces abren la convocatoria, ahora te hacen llenar un formulario, ahora es más moderno, ¿no? Un formulario, antes eran entrevistas en persona, ahora es un formulario y yo supongo que de ahí ellos eligen quiénes son candidatos idóneos para formarse como mediadores. Entras al diplomado Bien. y ahí en mi época cursábamos 8 módulos del diplomado, ahora solo son 4 y ya te formas como mediador de lectura. Y una vez siendo mediador de lectura, ¿cómo gestionas, o sea, quién te dice a dónde ir o cómo? No entiendo. No. Sí, hay que dejar claro que el Programa Nacional de Lectura es un programa de voluntariado. Ok, Y eso sí, es bien importante mencionarlo porque a nivel mundial, en Latinoamérica y en España, el Programa Nacional Salas de Lectura, que tiene 28 años de existir en México, es considerado un referente de promoción de lectura y ha sido tomado de ejemplo por países como España, como Argentina, como Chile, porque es un referente de promoción de lectura en el país. Entonces, pues tú solo entras, te dan la capacitación teórica sobre formar comunidades lectoras y demás, y nadie te dice, o sea, tú te dicen, bueno, pues tú forma tu sala de lectura donde tú quieras. ok, sí, Yo- a eso quería llegar. Yo Bien. la formé en mi jardín de Tu niños, jardín. en mi comunidad donde en ese momento estaba trabajando. Por lo regular, la mayoría de los que entran como mediadores son docentes, casi todos. Y por lo regular, los docentes forman sus salas de lectura en su escuela, en sus comunidades escolares. Muy bien. Ujú. Ok, sí, entiendo. Ajá. Entonces, bueno, tú lo haces en tu escuela, en tu jardín en ese entonces, y Ujú. luego, ¿qué sigues ahí? ¿Cómo sigue creciendo eso? Pues primero empecé con los niños de mi escuela, de ahí fui incluyendo a las mamis, de ahí fui incluyendo a los chicos de la secundaria, pero pues llegó el momento en que yo salí de esa escuela. ¿Te tocó cambio? No, yo salí por promoción vertical, hice examen para convertirme en asesor técnico pedagógico de zona en el área de lenguaje y eso hace que yo me pueda mover de Paso del Macho, donde estaba, a una supervisión escolar aquí en Veracruz, que abarca la zona de Paso de Ovejas y Veracruz. Y cuando salgo de ahí, que fue en el 2019, iniciando el ciclo escolar de 2019, me muevo a Veracruz y ahí es donde pues me quedé sin sala de lectura. Y entonces con mi amiga Guillermina Saludos, Guille, Reyes, saludos. saludos Guille, mi amiga Guille, que ella y yo nos conocimos precisamente en el 2012 porque entramos juntas al diplomado, ella también es mediadora de lectura. Guille y yo decidimos en ese momento iniciar la especialización en la enseñanza de la lengua y literatura, que es en la UPN, la mejor especialización en enseñanza de lengua y literatura. Se las recomiendo, por favor. Muy bien, Si muy se bien. quieren especializar en eso, ahí, en la UPN, con la maestra Judith Vergara, que lamentablemente falleció el año pasado. Ella era la creadora, coordinadora y docente de esa especialización en Jalapa. Y ahí nos formamos, nos fuimos, dijimos, bueno, este es el momento. Y nos fuimos juntas a estudiar la especialización a Jalapa, un año. Pero fue fue el ciclo escolar de la pandemia. Claro. En marzo dejamos de ir a Jalapa, viajábamos todos los sábados a Jalapa. En marzo dejamos de ir a Jalapa por la pandemia y la terminamos en línea, la especialización. Y fue ahí donde, digamos que hice como un reconocimiento y una reflexión profunda de lo que yo hacía como mediadora de lectura. Y dije, hoy me estoy quedando corta, puedo hacer más y quiero hacer más. Y ahí es donde hice el clic de necesito especializarme
y adquirir mayores herramientas para trabajar con menores de 3 años. Porque dentro de la especialización empezábamos a leer a otros autores que hablan sobre la importancia de la lectura desde el nacimiento y todo lo que conlleva leer desde que nacemos. Y al hacer como una remembranza de mi propia vida, de cómo yo me fui acercando a la lectura y cómo nació en mí la pasión por los libros, ahí fue donde hice clic y dije, oh, sí, yo quiero trabajar con más chiquitos, con menores de 3 años. Ya tenía mucha experiencia trabajando con preescolares, los de 3 a 6, quiero trabajar con más chiquitos. Y a partir de la especialización, y como estábamos en pandemia, pues digamos que de cierta forma tenía como mayor tiempo. Ahí, y entonces empecé a investigar y empecé a tomar cursos y talleres con gente que se especializa en mediación lectora con bebés. Aquí en México, con la maestra Eva Hanovitz, que es un referente de mediación lectora con bebés. Tiene más de 30 años trabajando con bebés, es una maestra en el tema. Con Pupé Gaitá, que está en Michoacán, que también es un referente de mediación lectora con bebés. Y de ahí conocí a gente de Chile. Por ejemplo, en Chile tengo una amiga, ya es mi amiga, Soledad, Sol. Y Sol también hace un trabajo precioso con bebés de literatura y arte. También tomé talleres con ella y así fui tomando con diferentes gente. Y pues eso me ha ayudado a ir adquiriendo herramientas. Hasta el día de hoy sigo tomando talleres, diplomados, todo lo que encuentro en relación al trabajo de la literatura y el arte con bebés, lo tomo. Claro, es un área que no deja de descubrirse algo nuevo y la necesidad de estar preparado para. Sí, Yo te podría decir por qué buscar esto, pero creo que lo que vengo repitiendo con todos los que platico, los que converso, eh, había una necesidad en ti sí, y todo crece en eso, en la necesidad personal. Al inicio se oye egoísta porque estás pensando en ti, pero es que si no nace de ti, si claro, no crees tú lo que vas a hacer, no tiene rumbo, ¿no? así Y es. entonces, cuando tú dices, quiero hacer algo más, retomo lo de la escuela, tú no ganabas más por hacer un círculo de lectura, o sea, no te daban y no te veniste con nombramientos especiales porque hiciste una biblioteca. No, Más sin embargo, muchas de las veces nos enseñan que todo tiene que ser medible, ¿no? O sea, trabajo en una empresa, entonces vendí 5 carros, gano 5 comisiones, vendí uno, nada más una comisión, y de repente la vida se torna así. Si tú en ese momento que estabas en la primaria, allá en la comunidad, haber dicho, "Oh, no me ganan nada, yo no gano más, no me genera más, al contrario, es más trabajo, ¿para qué lo voy a hacer? No hubiera pasado nada, pero muy posiblemente no estaríamos donde estamos en este momento, ¿no? donde, Que es claro, donde vamos llegando ya, estamos muy cercanos. Y eso es muy importante, Yasodhara, porque eh, se deja de. No, me llama la atención cuando platicas lo que tu mamá, ¿no? O sea, ¿dónde está, no? Lo que hizo en ese momento, ¿no? Entonces es algo de creer en lo que uno quiere, ¿no? Tú dijiste, a ver, esto a mí me funcionó. Yo estaba chica, yo lo recuerdo. Y, y sí, yo, eh, y yo a lo mejor podría decirlo, ¿no? O sea, son de los mejores recuerdos que puedes y has tenido, ¿no? Y que guardas y atesoras. Entonces, tú quieres compartir eso, pero pues ujú, no puedes llevar a los alumnos al momento que lo viviste. claro, Creas el momento para ellos, ¿no? Y yo te aseguro que muchos de ellos en algún futuro, si no es que a lo mejor ya te ha tocado, los vas a topar. Y te van a decir, maestra, usted hizo esto y mire dónde ando, ¿no? Y eso es muy reconfortante, claro. en lo personal. Sigues en esta línea de prepararte, hablas de la relación de amistad con Guille, que también la conocemos, y de ahí, ¿qué más sigue? ¿Cómo llegan a
a lo que sigue. Pues es que pues estábamos en plena pandemia, yo me estaba preparando y de pronto, creo que fue en el 2020, como por septiembre, sale una convocatoria del entonces Instituto de Recreación a la Cultura para espacios de lectura virtuales, donde ofrecían a 5 espacios que mandaran sus proyectos, ofrecían una biblioteca infantil como de 30,000 pesos, o sea, con valor de 30,000 pesos, o sea, un mundo de libros. Claro. Y entonces veo la convocatoria, fue en septiembre del 2020, estábamos en plena pandemia, y le digo a Guille, Guille, están ofreciendo pero tiene que ser un espacio cultural establecido, y la que tiene el espacio cultural establecido es Guille, con su traspatio cultural, Yoyolo. Y le digo, vamos a entrar. Y me dice Guille, adelante, si tú quieres, yo te apoyo, vamos. Y ya nos sentamos a hacer los proyectos, los construimos juntas, lo mandamos y fuimos seleccionadas. Fuimos uno de los 5 seleccionados de esta convocatoria que se llama Diente de León, los libros viajan hacia ti, de la entonces Instituto Veracruzano de la Cultura, ahora Secretaría de Cultura. Y pues nada, me acuerdo que en noviembre, a finales de noviembre de ese año, ahí sí con todo y cubrebocas, nos fuimos a Jalapa, en el Teatro del Estado, ahí hicieron la entrega de los acervos a los 5 proyectos, y nosotras fuimos uno de ellos. Y el proyecto que en ese momento lanzamos fue precisamente un proyecto de sesiones virtuales con bebés. Wow. Sesiones de lectura virtuales con bebés. Bebés de 1 a 3 años pusimos. Virtual. Virtual porque pues estábamos en plena pandemia. Y nosotras dijimos, ay Diosito Santo, pues que Dios nos ampare, a ver cómo nos va. Porque pues no es tan fácil que un bebé se mantenga en... Y pues nada, lanzamos las sesiones, no recuerdo exactamente cuántas sesiones eran, 10, 20, la verdad no recuerdo, era una a la semana. Lanzamos la convocatoria, la publicamos en las redes del Traspatio Cultural y en donde pudimos. Y sí, tuvimos cierta respuesta y empezaron a asistir los bebés a entrar a las sesiones de lectura y y nos fue bastante bien. No voy a decir que teníamos 20 bebés, ¿verdad? Teníamos 3, 5 por sesión, los bebés con su mami, ¿no? Pero nos fue muy bien. O sea, sí captábamos la atención de los bebés. Claro, porque no es algo común. Sí. No es un nicho que no está explorado y no cualquiera se atreve. Sí, la por verdad. Pues por lo complejo, ¿no? O sea, y más en ese momento que era virtual. Digo, los maestros en ese entonces hacíamos circo, maroma y teatro para poder captar la atención de los chicos. Entonces, el grado de complejidad con bebés, pues, es mayor, ¿no? Sí, para esto yo ya había abierto una sala de lectura virtual, pero para preescolares. La empecé a trabajar desde septiembre del 2020. De ahí me surgió esto de, hagamos, sí, ahora vamos a hacerla con bebés y mandamos el proyecto. Y la verdad, la sala de lectura virtual con preescolares fue muy exitosa, duró un año, casi año y medio, y fue muy exitosa. O sea, tenía yo niños que se conectaban no solo en Veracruz Puerto, se conectaban de Jalapa, de Córdoba, de Tuxpan, y luego empecé a tener niños que se conectaban de Pachuca, de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, y llegó el momento en que tuve niños que se conectaban de Lima, Perú, de Buenos Aires, de Ecuador. O sea, la sala de lectura virtual para niños preescolares que duró un poquito más de un año, desde septiembre del 2020, tuvo mucho éxito. Una vez a la semana nos conectábamos todos los martes a las 5 y duraba aproximadamente como 40, 50 minutos la sesión. Y fue muy, muy exitosa. Y aparte Casi una hora. Sí, y aparte era gratis, o sea, Claro. yo no cobraba por esa sesión. Y sí, llegué a tener hasta 15 niños conectados al mismo tiempo. Y las mamás me decían,
maestra, es que le encanta y le fascina y espera ese día para leer, porque las sesiones de lectura no solo son el libro que les leemos, no es un cuentacuentos. Claro, claro, eso quería Eso llegar ahí. también porque mucha gente piensa que una sesión de lectura es Sí, cuentacuentos, que se disfrazan y demás. ajá. Eso es cuentacuentos, esa es otra técnica y otra modalidad. Nosotras somos mediadores de lectura, no somos cuentacuentos y damos sesiones, que es diferente. No nos disfrazamos, ni nos vestimos, ni nada de eso. Llego yo con mi bebé, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo 50 minutos? ¿Cómo desarrollas ese momento? Entran a la sesión de lectura, en lo que se van acomodando, van llegando. Ya cuando veo que ya están la mayoría o casi todos o hay suficientes niños, ya empezamos. Normalmente empezamos con un canto, el mismo canto siempre, un canto de Ok. saluda, de hola, hola, ¿cómo estás? Y así, todas las sesiones es el mismo canto. ¿Por qué? Porque eso activa en los bebés así de, es como la rutina. Los ubica a dónde Sí, van a estar. sí, sí, sí. Los bebés que tengo ahorita en la sala de lectura, así como que empiezo a cantar y enseguida pueden estar por allá dispersos, jugando, agarrando material, pero escuchan el canto de bienvenida y ya saben que ese es, van y se sientan. Y la gente que va y que no está acostumbrada o que lleva por primera vez o que está por casualidad ahí, se sorprende ver cómo en automático van y se sientan. Ya saben que esa es la entrada de la sesión de lectura. De ahí, normalmente yo tengo una planeación de la sesión. Hago una selección de libros. Selecciono 4 o 5 libros dependiendo de el tema que vamos a leer. No sé, si son de, supongamos, el tema es las mamás. Entonces selecciono 4 o 5 libros que hablen sobre mamá o sobre apapachar a mamá o el juego entre mamá y bebé. Y entonces, a partir de que nos saludamos, empiezo con el primer libro, lo leemos, vamos metiendo canciones, juegos de manos, juegos de hacernos cosquillas, juegos de movimiento, y entonces voy leyendo el libro y otra canción y otro juego y leo otro libro. A veces, a veces, si hacemos algún tipo de actividad gráfica o algo así, no siempre, no necesariamente, y a veces solo cantamos y jugamos. A veces salimos a algún espacio que tengamos, hacer alguna otra actividad de movimiento, de correr, de jugar y ya. Pero es esta combinación de leer los libros, se los voy leyendo, se los voy mostrando, de cantos, de juegos, de arrullos, porque esa es otra cosa. La gente cuando habla de literatura infantil o de literatura en general piensa que la literatura se reduce a los libros, a lo que está escrito en el libro. Y no, literatura incluye a los arrullos, los cantos, los juegos de manos tradicionales, que a lo mejor las mamás ahora ya no los recuerdan tanto, pero desde el marinero que se fue a la todo eso, las rondas, todo eso es literatura. Y esa literatura se le llama de tradición oral. Entonces yo combino mucho la tradición oral con los libros que leemos. ¿Cómo seleccionas los temas? ¿O cómo ves eso? Ahorita, por ejemplo, dijiste si hablamos de mamá, pero ¿cómo llegas a seleccionar los temas? ¿Tú decides o cómo? Sí, yo voy escogiendo, yo hago agendas literarias, se llaman, así es como hacemos planeación. Eso de las agendas literarias aprendimos a planearlo con la maestra Judith Vergara, ahí en la especialización. Entonces hacemos nuestras agendas literarias. A veces tienen que ver con las épocas del año, que si Bien, el Día de las Madres, que si el Día del Padre, ok. o sea, cosas especiales. A veces, va a ser el Día de la Madre o va a ser el Día del Árbol y busco. Y a veces simplemente voy seleccionando lo que yo creo que ya deberíamos de hablar de este tema, o yo creo que deberíamos de jugar a las adivinanzas. Yo entonces ya voy haciendo como esas selecciones y hago mis planeaciones. Muy bien. No, pues técnicamente es una clase tal cual. Por Sí, todo, claro, desde otra perspectiva, pero sí es importante esta parte pues lo que dices, la planeación, ¿no? sí. De saber qué.
¿Por qué? Porque, bueno, normalmente los chicos en preescolar, yo que trabajé con ellos algunos años, las clases eran de media hora. Y era todo así muy práctico y movido, porque era un minuto no hacías nada y se te dispersan, ¿no? Entonces me hablas de 50 minutos, sabes, una labor muy buena la que haces, ¿no? Y que estén ahí y los chicos. En esta línea, Yasodara, esta parte de la población con diferentes capacidades o diferentes situaciones, ¿también trabajas con ellos? Sí, Y en el mismo grupo, o sí, sea, esta parte de la inclusión tal cual, juntos ahí. sí. Creo que también la parte importante, y esta es fundamental cuando trabajamos con los más chiquititos, con los bebés, con los menores de 3 años y con, bueno, con los preescolares también, es el respeto a sus propias necesidades. Eso es algo que yo te- quizás muy al principio cuando empezaba con esto me desesperaba, pero hoy lo entiendo. Y muchos padres a veces llegan y cuando son primerizos también como que de pronto, porque es normal y es la cosa más natural del mundo que yo esté leyendo, los 50 minutos no están sentados alrededor de mí. Claro, A lo mejor se quedan tres y dos ya se fueron por allá y ya están agarrando otro libro, y a lo mejor se queda uno y todos los demás ya andan por allá y luego regresan y se vuelven a ir y vuelven a regresar. Y eso yo lo respeto mucho porque son sus necesidades. Una cosa importante que debemos tener claro cuando estamos en las sesiones con los bebés es respetar esas necesidades de ellos. Y no me desespero, ni me molesta, ni me enoja, ni estoy, oye, ven, oye, fulanito, ven, oye. Yo sigo con la sesión, juego, canto, sí. No. Yo sigo con la sesión, juego, canto. Y los bebés andan por allá. A veces los papás se desesperan. Los que ya tienen mucho claro, tiempo yendo a las sesiones, porque tengo hoy en día, bueno, las sesiones ya son presenciales ahí en el Betlejemita, en el Centro Cultural, desde hace casi 2 años. Y yo ya tengo un grupo de niños que empezaron yendo cuando tenían, la más chiquita empezó a ir cuando tenía 5 meses. Tenía 5 meses de edad. Tengo niños de 6 meses que empezaron a ir, tenían 6, 5, 8 meses. Hoy son niños que están cumpliendo 2 años, 3 años. Entonces ya tienen 2 años yendo a las sesiones todos los martes sin falta. Entonces esos papás ya están súper acostumbrados al trabajo. Ellos ya llegan, se sientan, interactúan con los bebés, juegan, pero ya no se desesperan si ven que su hijo no pone atención hoy. Saben que ellos van, vienen. Obviamente esos bebés que ya tienen 2 años yendo a las sesiones de lectura, pues tienen más margen de atención que los nuevos. claro. ¿Cómo saber cuando es respetar sus necesidades, lo que decías, y cómo saber cuando es el niño que está desordenado? ¿Cómo identificas eso? Es que ningún niño ni bebé es desordenado. Son No, sus no, claro, necesidades. claro. Son sus Quiero necesidades. entender eso, ok. Así es que sí, como docentes a veces tenemos bien arraigado, Sí. bien fuerte esta parte del control de grupo. Claro, El y te control lo de... pregunto porque me llama la atención cómo lo ves y entiendo lo que me estás diciendo. O sea, no, yo no lo había aterrizado de esa manera, lo entiendo perfectamente, porque hace rato hablabas de esta necesidad de lo más eh, humano de cuando empiezas a explorar, ¿no? O sea, estás explorando, ves, te llama la atención. O sea, en esa necesidad que tú empezaste con los libros, en esa misma necesidad pasa esto que dices, los chicos tienen necesidades, no es que sean desordenados. Obviamente ese enfoque cambia muchísimo la labor de lo que se hace, Yasodara. ¿Por qué? Porque efectivamente tú dices, le estoy dando su momento, él va a regresar. O sea, lo entiendes así y quieras o no, es un cambio impresionante porque no estás preocupado, porque no viene, porque no está haciendo, Porque porque no no me me pone sigue. atención, no Exacto, me porque está no me pone escuchando. atención.
vamos, ya llevo algo ahí, un aprendizaje nuevo. Qué bueno es esa parte, cómo lo planteas. Dices, los padres son los que se desesperan. A 2 años, hablamos de 2 años, ¿no? Que Ujú. estás ahí en Segber, que antes era el IBEC, ya estás creando una comunidad, ya tienes una comunidad Ya, hecha, tal cual, ya. una comunidad. Sí, la verdad tengo una comunidad y de eso sí me siento bien orgullosa, una comunidad bien bonita. Son aproximadamente 10 bebés, 10 familias, más o menos, que ya tienen Te 2 años, conocen ya, sí, claro. 2 años, 1 año, y ya, o sea, entre los papás se cuidan, se protegen unos a otros, se dan consejos, se invitan a Claro. las fiestas, Y el, conviven fuera y el que ya. va llegando lo Lo arropo. acogen, Sí, sí, claro. ya lo integran a la comunidad, ya es una comunidad bien bonita. Son más o menos como 10 familias que van con sus bebés, ya los papás son amigos, se conocen, Wow. se dan consejos entre las mamás. Sí, hemos formado una comunidad preciosa. Tú pensabas, bueno, tú pensaste en este círculo, en este taller para los pequeños, pero de alguna otra manera afecta el entorno, ¿no? Con lo que dices. Y quiero creer y llego a pensar que ya muchos de los padres, más allá de llevar a sus chicos, es por lo que en ellos genera. Sí, O sea, estamos faltos de pertenecer a, todos queremos ser parte de. sí, Y al crear toda esta comunidad pensando en los pequeños, se ha derramado eso y ha hecho un círculo. Y yo estoy seguro, lo digo sin conocerlos, estoy seguro que esas relaciones de los padres son relaciones reales, que van más allá del quién soy, qué hago, tengo o no tengo. ¿Por qué? Porque se han hecho en eso, en el ser humano. Porque tú les has llevado ahí, empezando a trabajar con los chicos, ¿no? Y se ha derramado eso. ¿Por qué hacer eso, Yasodara? ¿Qué, qué te genera eso? ¿Por qué tienes esa necesidad? ¿Por qué no dices me quedo en mi casa a ver Netflix? a ver Netflix. O a ver Prime Video o me quedo simplemente en mi casa? Por qué esa necesidad? O sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo te hago la pregunta porque, ¿por qué? Porque me gusta, porque a mí me encanta leer. Y me gusta mucho la literatura infantil, que por cierto yo siempre he dicho, la literatura infantil no es literatura infantil, no debería tener ese subtítulo de infantil, es literatura, Claro. porque es igual para adultos que para, o sea, lo Sí, disfrutan igual, niños y adultos. Me encanta, o sea, siempre me ha gustado, me gusta mucho, mucho, es algo que yo disfruto mucho leer con los niños. Yo siempre digo, yo no leo para los niños, yo leo con los niños. Me encanta leer con los niños. Es algo que yo disfruto mucho. Y yo creo que en ese gusto y en ese disfrute personal es que formé esta. Cuando yo salí de Mata de Varas, que dejé mi salita en el jardín de niños allá donde yo leía con mis alumnos todos los días, y me fui a estudiar la especialización con la maestra Judith Vergara y sucedió todo esto y luego empecé a hacer la sala virtual. Yo dije, me hace falta, me hace falta y ahí es donde yo me acerco al maestro Antonio Bonilla, que de verdad yo estoy mil, millón agradecida con él porque él fue el que me abrió las puertas. Y me dijo, cuando yo entré a hablar con él a su oficina y le propuse el proyecto de abrir ya la sala de lectura ahí en el IBEC, me dijo, adelante. Sí, ya Sudara. Me gusta, tienes razón. No, porque además, cuando estaba estudiando la especialización, ya empecé a escribir mi trabajo recepcional para graduarme de la especialización. Me di cuenta, hice un análisis y un estudio de que en Veracruz, en el estado de Veracruz, no existían mediadores de lectura ni espacios de lectura para menores de 3 años. El estado de Veracruz es uno de los estados en el país con mayor integrantes del Programa Nacional Salas de Lectura. Es de los más grandes. Es un referente a nivel nacional. Somos el estado que tiene más mediadores de lectura
pertenecientes al Programa Nacional Salas de Lectura. E increíblemente, en el momento en que yo estaba en la especialización y hice este análisis, no existía en los casi 200 mediadores de lectura a lo largo y ancho del estado alguien que hiciera mediación lectora con bebés. No lo había, no Sí, existía. no era una población que se ocuparan de eso. Y descubrí que en otros estados hay mucho trabajo de mediación lectora y trabajo de artes con bebés, en muchos estados. Sobre todo en los estados del centro y el norte del país. Y entonces yo dije, ¿por qué aquí en Veracruz no los hay? Y ahí fue donde, por eso yo empecé a especializarme en mediación lectora con bebés. Ahora ya empezaron a surgir algunas mediadoras que han empezado a trabajar y me da mucho gusto. Claro, sí, Porque lo importante es sumar, ¿no? sí, porque entonces ya vamos creando como mayor conciencia sobre la importancia de acompañar a los más pequeños en su encuentro con el mundo. Y la mejor forma de acompañarlos es brindándoles espacio y oportunidades donde tengan contacto con la literatura, con el arte, con la naturaleza. Y que todo sea a través del juego. Es lo que necesita. Esas son las 4 cosas que necesita un menor de 6 años para desarrollarse correctamente. Literatura, arte, naturaleza y juego. Todo lo demás sale sobrando. Ellos no necesitan ni tablet, ni celular, ni que lo lleves a McDonald's, nada. Ellos necesitan literatura, arte, naturaleza y juego. Nada más. Sí, concuerdo contigo. Es una labor muy valiosa la que realizas, sobre todo porque nace del corazón. Volvemos a esta parte de Disney que de repente repito en los capítulos con los educativos, donde pues sí, se vuelve un tanto rosa y tú lo platicas y yo entiendo perfectamente lo que dices, entendemos lo que estamos aquí perfectamente, pero hay una gran población que no, que no Sí. concuerda con eso, ¿no? Tan es así que, bueno, llegamos a primarias alta, secundaria, y te encuentras con chicos que algo tan básico no pueden leer o entender. O sea, y tú dices, ¿es en serio? Te voy a repetir, mira, aquí está, ya viste lo que dice. Ya entendiste lo que hay que hacer, o sea, cosas así, ¿no? Incluso hay por ahí videos que se han viralizado donde maestros de universidades de Centroamérica hacen una jugarreta con una instrucción muy larga en el examen y chicos de ingeniería que van a hacer un examen, o sea, leen y solamente 2 o 3 de ellos, que era un salón gigante como de 30, 40, entienden lo que dice ahí. O sea, ni siquiera hablamos de literatura profunda, que debas de irte tranquilo y decir, a ver, es que no entiendo aquí este personaje, a ver, voy a tener que dar otra leída, a ver, no entiendo el contexto. No, o sea, era una instrucción. Y ese grupo no lo entendió, ¿no? Y después el maestro, ingeniero, les explica y les dice, esto es para la vida, ¿no? O sea, Sí. no entendiste algo tan básico, o sea, ¿qué está pasando, no? Esa importancia, lo dijiste es claro, ¿no? O sea, el arte, que todo conjugado con el juego es maravilloso, ¿no? ¿Crees que de repente la literatura es para algunos en el aspecto del coste que es adquirir? No. Porque de repente dicen, no, pues a lo mejor para algunos les cueste trabajo, ¿no? Digan, tengo que comprar un libro o adquirirlo. ¿Cómo hay? Por ahí platicábamos con otra compañera y decía que de repente se puede hacer intercambios, hay lugares que de ese tema, ¿cómo lo puedes manejar o cómo lo manejas? Sí, voy a ser sincera, la literatura infantil no es barata. Creo que es más caro a veces comprar un libro para niños que un libro para adultos. Okay. Sí, no es barata. Pero también am, todo lo que implica detrás de un libro. O sea, Sí, por ejemplo, este libro, para que llegara a mis manos, tuvo un autor, así es. tuvo un ilustrador, tuvo un editor, implica una impresión especial Claro, en un papel, papel especial. Entonces eso lo eleva el el costo de costo. los libros para niños. Sin embargo, como le decía hace rato, y eso se lo repito mucho a los papis que llegan a la sala de lectura,
Si no le puedes comprar un libro a tu hijo, cántale, juega con él. Las rimas, las rondas, los arrullos. No te los sabes, búscalos. Esos tradicionales que a lo mejor nosotros jugamos cuando éramos niños, el Que patio de mi crecimos con casa, eso, que ¿no? crecimos con eso, ping-pong, marinero que se fue a la mar. Eso es literatura, como lo decía hace rato. ¿No le puedes comprar el libro a tu hijo? Juega con él este tipo de juegos, porque eso también es literatura. Hay una frase bien bonita de un autor que se llama Evelio Cabrejo que dice que la literatura es tan importante para un bebé desde que nace como la leche materna, Wow, porque la leche materna alimenta el cuerpo. cuerpo del niño, Ujú. pero la literatura de calidad alimenta el pensamiento. Así es. Mientras más se escuche en literatura al bebé desde que nace, más estamos alimentando su pensamiento. Y eso quiere decir que el día de mañana no pase esto que pasaba con los chicos que decías tú, sino que al alimentar su pensamiento estamos alimentando su capacidad de comprensión y análisis. Y eso también es bien común que los papás luego es un bebecito y no creen que es importante leerlo. O ya llegan, por ejemplo, a la librería, papás buscando libros para mi hijo, Que que es traiga muchos dibujos. Ay, sí, que traiga muchos dibujitos. O es que mi hijo ya tiene 7 años y quiero comprarle libros porque acaba de aprender a leer y escribir solito, ¿no? Y entonces yo quiero que practique la ok. lectura. Ajá, señor. ¿Y su hijo está acostumbrado a leer? No, pues nunca le hemos leído. Pero yo como ya lee, pues es que antes no le compraba libros porque no sabía leer, pero ahorita ya sabe, Ya, entonces ya le voy que a se comprar. ponga a leer el chavo. No, pues no, ya es tarde. Ya es tarde para ese momento. Dijiste algo muy importante. Creo que no le había tomado la importancia como lo dijiste ahorita. Le ha leído. Le ha leído. O sea, hace eco en mí esa frase. ¿Por qué? Porque viene a la mente, hay una serie, hablando, no haciendo publicidad, no, pero que se llama This Is Us, que habla sobre una familia donde el padre es el centro de la historia y entonces adoptan un chico de piel oscura, un chico afroamericano y todos ellos son blancos, ¿no? Bueno, entonces empieza ahí el proceso, pero haz de cuenta que un capítulo habla de que van a la alberca y entonces es un capítulo donde el papá es el que cuenta la historia, luego el otro es la mamá, luego el otro es el hijo y se hacen 5 capítulos del mismo tema, pero en diferentes perspectivas. Pero en eso ellos tenían una cabaña donde iban y y el papá se ponía un sombrero y bajaba libros y les leía. Entonces ellos cuentan esos 5 o 6 años y ellos van creciendo y, y cada año que regresan a la cabaña recuerdan y lo ven y traen a memoria, ¿no? Entonces el que a alguno de ellos ese año le tocara usar el sombrero y leer los libros era una cosa así espectacular y lo atesoraban y lo traían con orgullo, ¿no? El hecho de leerles, ¿no? O sea, lo que significa, lo que puede generar más allá del regalo, no sé, el juguete así súper elaborado, acá la super fiesta, lo que puede dejar en ellos. O sea, yo no lo he visto de esa manera, pero cuando dijiste, les ha leído, o sea, creo que es importante. Luego mi esposa platica, ¿no? Que mi suegro las, las sentaba y les contaba, ¿no? El cuento. Y que luego del cuento les decía que ellas eran los personajes y ellas se emocionaban, ¿no? En esa inocencia. Y pues son los años que han pasado y ellos siguen recordando eso, ¿no? Claro. Entonces, de alguna otra manera se crean lazos, ¿no? Que si a ti te funcionaron, o sea, yo como hijo recuerdo eso, entonces, ¿qué quieres? Los quieres replicar. Y se hace una cadena ahí fabulosa, ¿no? Sí, la literatura también, el leer con nuestros hijos, el sentarnos a contarles historias, crea lazos afectivos. Y esa es la otra parte importante de la que siempre hablamos de la librería y en las sesiones de lectura con los padres.
los lazos afectivos que se crean a partir del lenguaje. Cuando está el bebecito y mamá le está cantando y la arrulla recién nacidito cada vez que lo va a dormir o mientras le da su pecho y le está cantando, le está diciendo algún verso, dice la mamá, es que a lo mejor no me entiende. No, es verdad, a lo mejor no te entiende. No entiende las palabras tal como nosotras las entendemos, pero entiende el sonido, la musicalidad de tu voz. Y entonces, si tú le cantaste el mismo arrullo todas las noches para dormirlo, duerme, duerme, negrito. Y entonces un día tienes que estar cocinando y tu bebé está histérico porque quiere que lo cargues y lo tienes ahí a un lado y tú empiezas a cantar mientras cocina, va a ser magia. El bebé va a calmarse y a relajarse porque está escuchando tu voz y esa voz es algo que alimenta su alma, su corazón, que lo calma, porque es tu voz que está impregnada en él y se le va a quedar para toda la vida. Claro. Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita en la Feria del Libro donde estábamos, en una de las sesiones de lectura leímos y cantamos Duerme Negrito. Y una mamá casi llorando nos preguntó si teníamos ese libro. Porque ese canto de Duerme Negrito se lo cantaba ella, su mamá a ella. Y ella se lo cantó a su bebé cuando estaba chiquito, a su hijo. Y le traía un mundo de recuerdos afectivos y amorosos sobre ese libro. Entonces, esa es la parte emocional, afectiva que causa la literatura en los niños. O sea, es algo que te va a acompañar toda la vida. Claro. Sí, es sembrar para el alma y para el ser, ¿no? Hablábamos hace rato, los hace ser humanos, más ser humanos, algo que está tan peleado últimamente, ¿no? O sea, llorar es de débiles, sentir es debilidad. Nosotros nos educaron, ¿no? Nosotros los hombres tenemos que ser fuertes, ¿no? Sí. No te puedes quebrar, si te quiebras eres un débil, ¿no? Y cuando no es así, o sea, creo que se está volviendo a esta parte donde se tiene que reeducar, los chicos tienen que entender esta parte. Yo daba unas palabras en la salida, en la ceremonia de mi hijo que salió de sexto y les decía, si quieres llorar, llora. Si estás enojado, grita, pero no te quedes con nada. Porque a nosotros nos enseñaron que no podíamos extendernos en esas emociones. Cállate, cálmate, no. Y de repente se vuelve una bola que se va haciendo. A veces explota para bien, porque salen proyectos y cosas, pero a veces explota para mal, ¿no? Claro. Porque se toman decisiones malas. En esta línea, Yasodhara, estás ya con los chicos, estás creando tu comunidad. ¿Cómo es que llegas aquí? A la librería. Librería, ¿cómo es que llegas aquí a Colorín Colorado? ¿Es así? Así ¿Correcto? Mi sala originalmente se llamaba Colorín Colorado, desde que la inicié en el 2012, así se llamaba. Con los chicos de preescolar. Sí, Colorín Colorado. Muy bien. Siempre se llama así. ¿Y cómo es que llega a la librería? Pues resulta que cuando Guille y yo estábamos en esto de dar las sesiones virtuales para bebés, de pronto nos dimos cuenta que nos hacían falta libros para bebés. Teníamos muchos libros infantiles, pero específicamente para bebés, para leer con bebés, pues teníamos muy pocos. Realmente no conocíamos mucho de literatura para bebés. Y ahí es donde contactamos por primera vez a Pupe Gaitán, una maravillosa mujer, increíble. Ahorita anda en los Panamericanos, es nadadora de aguas abiertas, ¿sabes? Wow. Aparte de ser mediadora, y bueno, es un mundo de cosas también. Y ella en Michoacán, ella es mediadora de lectura ya desde hace muchos años, se dedica a hacer sesiones con bebés y ella tiene una librería especializada en literatura para bebés. Y ahí la contactamos. A finales del 2020, cuando empezamos con las sesiones virtuales,
y empezamos a comprarle libros a ella, libros para nosotras usar con los bebés, y ella nos empezó a hacer recomendaciones y demás. Y de pronto un día me pregunta, oye, ¿y por qué no compras los libros allá en Veracruz? Y le digo, es que no los encuentro. Aquí no encuentro, o sea, ya fui a buscar a pues las librerías de aquí de Sí, las Veracruz. más conocidas. No hay, No no hay. hay, estos libros que tú manejas no los manejan aquí. ¿A poco? Le digo, sí. Y entonces ella fue la que nos dijo, ¿y por qué no abren ustedes su librería? Y nosotras, El ay, empujón. no, ¿cómo crees? O sea, yo pensaba, Sí, una librería claro. necesitas, uff, ¿no? Un Sí. dineral, ¿cómo crees? Y ella fue la que nos dijo, mire, vamos a hacer una cosa, dice, si quieres yo te mando X cantidad de libros para que inicies la librería, te hago una selección, no sé qué. Y ahí nos arrancamos. Ella fue la que nos empujó, la verdad. Nos empujó. Porque aparte, pues empezamos a dar las sesiones y algunas mamis empezaron a preguntarnos, ¿y dónde compraron? Hija. ¿Dónde? Porque tampoco lo encontraban. Y había Sí, mamás, claro. por ejemplo, de Jalapa, donde hay muchas más Y librerías, que tampoco. no encontraban esos libros en O esas sea que es librerías. es un nicho, una población que no está siendo atendida en esa área. Sí, Mira. no encontraban esos libros. Y entonces, ahí fue donde esta Pupe nos aventó y nos dijo, órale, va. Y ella fue la que nos vendió nuestro primer acervo de libros para la librería. Y empezamos ofreciéndolo, vendiéndolos, pues con las mamis que asistían a las sesiones virtuales, con algunas amigas y así. Eso fue, perdón, ¿eso fue en qué año? En el 28 de febrero del 2021 nació la librería, de manera 28 de virtual. febrero, ok. Es más, hicimos, 4 años llevamos por sí, allá. hicimos una inauguración virtual ahí en la página de la librería de Facebook, porque iniciamos en Facebook. Hicimos una inauguración virtual y donde presentamos el proyecto de la librería, los libros que teníamos en ese momento. Y ahí nos empezamos. No sabíamos nada de ser libreras, nada. Lo único que sabíamos era lo que Vamos a Pupe nos entrar a decía. otro tema, No, libreras. ese es otro tema que, Sí, Dios mío, claro. ha sido un dolor de cabeza. Hay días que decimos, ya, vamos a cerrar, ya. Porque no, es ser librero y involucrarte en este mundo editorial y los libros y la librería es un tema aparte. Ya salimos de la parte romántica del tema Uy, no, y entramos al tema duro, los es números. como, sí, Hablamos de un emprendimiento, Yasodara. sí, Hablamos pues, de una empresa, de un negocio. sí, Eh, Hacer eso con el arte, ya me diste ahí unas pequeñas respuestas. Es complicado. súper complicado, difícil. Nosotras empezamos bien emocionadas, sí, pues vamos a abrir nuestra librería, sí, qué emoción. No, o sea, ha sido un camino muy, o sea, nos hemos mantenido por obra y gracia de Dios. Ha sido muy difícil, la verdad, caminar, por estos rumbos. Hemos tenido que aprender mucho, mucho, porque es un tema aparte, no es fácil. Poco a poco nos fuimos involucrando, fuimos haciendo contacto con las editoriales directamente, haciendo tratos, comerciales con ellas. Hay editoriales que, la verdad, son muy amigables con los libreros, muy accesibles, que nos ofrecen, pues, buenos tratos comerciales, ¿no? Eh, pero hay otras que se ponen sus moños así Claro, al de, final del día, luego las personas que están frente luego no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Del arte, en este caso de los libros, ¿no? sí, no, Ellos quieren ver resultados, ellos ¿no? venden. Claro. Y y hay editoriales que, uy, nos duelen, por ejemplo, pues voy a hablar mal de una, pero es la que más nos duele. Por ejemplo, Océano Travesía, uy, no. Es una editorial complicada, nos ponen muchas trabas, es difícil. Y, y ellos tienen un acervo preciosísimo que quisiéramos tener aquí y nos cuesta trabajo tener por las complicaciones que nos da esa editorial, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir haciendo? ¿Por qué seguir teniendo
preservar y continuar con Colorín Colorado? Porque uno, creo que Colorín Colorado vino a formar parte del mundo de las librerías del puerto de Veracruz, creando un espacio totalmente diferente a las demás. Para empezar, esta es la única, y eso que quede bien claro, la única librería infantil en Veracruz. No hay otra librería infantil. Así es. No existe. Pero además no somos un espacio que solo vende libros. Allá O sea, vamos al diferenciador. Sí, no somos Importante eso. mercaderes de los libros. Sí. Este es un espacio cultural especializado en primera infancia. O sea, no solo vendemos libros, aquí hacemos talleres, hacemos sesiones de lectura, hacemos cursos, todo enfocado y pensado para los niños de 6 meses a 6 años. De pronto sí tenemos actividades para niños más grandes, de pronto sí, y queremos ir implementándolas porque luego viene mucha gente con niños de 8, 9, 10 años. Y sí queremos irlas implementando o con adolescentes. Pero ahorita somos especialistas en niños de 6 meses a 6, 7 años. Y todo lo que hacemos, las actividades que hacemos aquí, es para fomentar precisamente de lo que hablábamos hace rato. La literatura, el arte, el contacto con la naturaleza, el juego para esos niños. Sí, porque algunos de los que llegan acá puede ser que son conocidos de la comunidad de esa misma comunidad que de repente te hace la publicidad de boca a boca, que dicen, yo voy los martes allá y la maestra, entonces bueno, pero pues ellos ya saben, están dentro pero tú al ofrecer este diferenciador, de alguna otra manera das la experiencia completa, ¿no? Porque debe llevar a alguien que, pues no, es un libro, bueno, tú le explicas, mire, tengo esto, hacemos este taller, tenemos esta cierta actividad y hay un extra, ¿no? Lo dijiste muy bien hace rato, son la única y efectivamente porque cuando yo los encontré en este tema de querer conocer más y charlar con personas que crean desde el corazón, pues no había otra cosa igual. No la vi y me llamó mucho la atención. Por ahí en las páginas que vamos a dejar en la descripción del podcast, todas las redes para que puedan venir y se enteren y sigan y compartan todo lo que Yasodhara y su equipo hacen en la librería. Las vamos a dejar ahí. Encontraba, ¿no? De repente veía bebés y que estás ahí, el libro. Yo dije, a ver, esto está muy interesante, ¿qué es, no? Nos contactamos, ahí estuvimos charlando en esa temática, ¿no? Y bueno, estamos aquí. Me da gusto que compartas tu experiencia Gracias. y sobre todo experiencia realista, ¿no? Lo que es. O sea, no estamos tratando de maquillar, es difícil. Cuando se habla de emprender, de hacer un negocio es difícil. Con lo que tiene que ver con el arte, en este caso con la literatura, se vuelve más complicado. Y es un camino duro de andar. Mucho. Yo te decía, ¿por qué? Volvemos al punto inicial, la necesidad. La necesidad de uno por querer dejar algo, lo cual tú dices, a mí me sirvió. Yo lo disfruto, me ha llenado, me ha funcionado y querer compartir eso. Eso es muy humano de tu parte, habla de mucha sensibilidad. Pero cuando nos venimos ya físicamente, la librería abrió primero de manera virtual, te digo, y estuvo así hasta noviembre del 2022. O sea, año y cacho, 9 meses, 10 meses. Estuvo la librería de manera virtual y decidimos abrirla físicamente porque empezamos a tener como mayor demanda de la gente que nos seguía en nuestras redes y nos empezaron a decir, pero ¿por qué no abres un espacio donde pueda ir y ver los libros? Y porque pues no es lo mismo, ¿verdad? Pues los libros los teníamos en casa de Guille, donde había espacio y pues no era fácil que la gente, pues no.
se los enseñábamos por teléfono, en fotos o en videos. Pero es que yo quiero ir a verlo. Pero... Bueno, y entonces tardamos como fácil unos 4 meses en lo que encontrábamos un lugar. Buscamos y buscamos porque pues teníamos que pensar en la renta, el espacio. Queríamos un lugar que pues fuera en una zona donde pues, comercial y pues bueno, las rentas en Veracruz son altísimas, no encontrábamos. Y bueno, hasta que dimos con este lugar, que afortunadamente pues está bastante accesible para nosotros. Y cuando empezó aquí la librería era una mesa. Eso era todo lo que había, una mesa de esas de plástico que se abren, con un mantel y todos los libros encima, claro. Y no había más. Oye, pero qué fabuloso que sea así, digo, porque hay algo que contar. Sí. Si tú hubieras llegado con todo lo que tienes, pues, ¿qué ibas a contar? Ya tienes todo puesto, ¿no? Pero lo recuerdas y vas a ese momento y de repente, no sé, se volvió una mesa, se volvió esto, y hay un crecimiento, ¿no? El proceso, ¿eh? Sí, ¿no? Era una mesa, luego ya eran 2 mesitas, ya luego encontramos el mostrador tirado en la calle. De verdad, el mostrador está genial eso. Lo recogimos de la calle. Los vecinos de enfrente era como una escuela de danza o no sé qué, y de pronto vimos que se empezaron a ir y sacaron el mostrador y estaba ahí, y nosotras, que el mostrador no se lo van a llevar. Eso sirve. Y le echamos el ojo y nos cruzamos, y el dueño de ahí nos dice, es que nos vamos a cambiar a otro lugar. Dice, y el mostrador, no, ese ya lo tiramos, lo sacamos para ver si alguien se lo quería llevar. Si ustedes lo quieren, llévenselo. Pues lo atravesamos la calle, lo metimos, le dimos una pintadita y ya nos queda el mostrador. Oh, fabuloso. Y poco a poco nos fuimos haciendo de los muebles, encontramos un genial carpintero. Lo primero que nos hizo fue la mesita, ya nuestro carpintero de cabecera. Luego que el otro mueblecito, luego el otro. Y así nos hemos ido haciendo de nuestros muebles de poco a poquito, de las cosas que hay. Al principio en una mesa nos cabían todos los libros que teníamos, luego en 2, ahora ya, ya tenemos muchos más. Fuimos contactando más editoriales, y empezaron a llegar más libros. Y pues así fue creciendo. Sí ha sido difícil, pero también debo decir que hemos ido creciendo. Sí. Hemos ido creciendo, sí. Y pues no hemos dejado de crecer. Ha habido momentos, hablando de números económicamente, bien complicados, que decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Pedimos un préstamo o qué? Así difíciles, porque pues tampoco es que la gente venga y compre libros como compra pan, ¿verdad? Claro. Y pues de la venta de los libros tenemos que sacar para pagar la renta, para pagar la luz, que tampoco es barata. Hay una persona que nos ayuda, Rafa, que ya es, súper parte del equipo, y Rafa nos echa la mano aquí, él es prácticamente el encargado y pues hay que pagar el sueldo a Rafa. Entonces, pues sí ha habido ocasiones que decimos, ya no podemos, no, ahora sí ya vamos a cerrar, ya no nos da para más. Pero pues, por ejemplo, los talleres, y ahí es donde también se incorporaron los talleres aquí en la librería, pero ya de manera ya no gratuita. Porque todo lo que hacíamos era gratis, dábamos las sesiones de lectura gratis, todo gratis, como parte de nuestro voluntariado del programa de salas de lectura. Pero ya aquí en la librería dijimos, no, necesitamos cobrar. No, claro, es un para que aparte. Nos ayude. Sí, sumar, ¿no? Y en esta parte de equipo que hablas, eres tú, eres Guille, Rafa, Naomi. Y Naomi. Naomi por ahí nos compartió una pequeña remembranza de lo que es la librería y nos hizo, ahí va a estar, vamos a estar compartiendo su video, ¿no? De todo. ¿Por qué? ¿Por qué se suma Naomi? Naomi es tu hija. ¿Cómo es? ¿Tú le invitas? ¿Ella quiere? ¿Qué pasa ahí? No, pues es que... Parte de... Es parte... Empecé a jalar. Además tiene, no es porque sea mi hija, pero tiene mucho carisma, no sé qué. Y entonces se ha convertido como en la imagen en las redes sociales. Sí, o sea, si ustedes van a nuestras páginas, van a ver que los videos, ella es la que habla, ella es la que es la que dice... porque tiene carisma. Es más, en las ferias del libro,
Por ejemplo, Antonio Bonilla, el subdirector de la Secretaría de Cultura, siempre que la ve me dice, Dios mío, tu hija tiene un carisma, un ángel para enamorar a las personas, la forma en que les habla, cómo les recomienda los libros. No, 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 es maravillosa. Y todo el mundo me dice lo mismo, o sea, es maravillosa la forma en que se expresa, habla, se dirige a la gente. Y pues así fue. Se integró al equipo pues, de forma natural. A ver, Naomi, vamos, porque tenemos que ir a vender. Antes, cuando no teníamos la librería en físico, íbamos a los mercaditos de Plaza Mocambo, de Nandandamar, que ponen sus carritos. Y pues me llevaba a Naomi porque necesitaba a alguien que me ayudara. Entonces me llevaba a Naomi y ahí es donde ella empezó a hacer. Entonces el equipo se divide, cada quien tiene como sus responsabilidades. Por ejemplo, Guille lleva toda la parte que tiene que ver con los dineros, lo administrativo y demás, los pagos de facturas y eso. Naomi es como la parte de las redes sociales, la que habla y demás. La que cuando en las ferias y demás es la que enamora a los clientes. Rafa es quien está aquí permanentemente todos los días y atiende a la gente que llega aquí y quien me ayuda con los inventarios y ver qué libros faltan, acomodar, cómo vamos con el inventario, cuánto se vendió esta semana, cuánto no se vendió, qué libros se vendieron. Y ya yo me encargo pues toda esta parte de organizar toda la información, de sistematizarla, hacer cortes, debemos tanto a esta editorial, hay que pagar esto, ya hay que pagar el otro, debemos tantos libros, hay que hacer pedido de esta editorial, ya no tenemos libros de esta editorial, ¿qué vamos a pedir? Entonces, y así cada quien se va encargando como de su parte. Siempre el ir más allá implica más responsabilidades, ¿no? Sí. Yo platico mucho con mis alumnos y les digo, ¿no? Tu responsabilidad ahorita es estar bien con tus materias, con tu escuela, con tu preparación. Y la responsabilidad de tus padres es estar detrás de ti. Les digo, vamos a tratar de ponerlo a la par. Tú repruebas una materia, no asistes, te brincas clases, te pagan un extraordinario. ¿Qué pasaría si tu padre hiciera lo mismo? No, pues pierde el trabajo y se vuelve una reacción en cadena. ¿Por qué lo de él tendría más importancia que lo tuyo, no? Los confronto en esta línea, ¿no? De que siempre tenemos que hacer cosas, ¿no? Yo les digo, a mí no me gusta levantarme temprano cuando vengo al colegio, ¿no? Entro a las 7 y luego, por ejemplo, él iba a entrar a la secundaria y entraba antes y yo decía, ¿qué vamos a hacer a las 6:30 en la secundaria? Dios mío, yo hasta las 7:30, luego 8, ¿no? Más sin embargo, si yo no llego temprano, pierdo mis clases, bueno, una reacción, ¿no? Y siempre en los procesos hay cosas que de repente son complicadas, pero valen la pena. Sí. Está valiendo la pena todo lo que estás en este camino. ¿Está valiendo la pena o de repente dices, me hubiera quedado nada más con mi comunidad? ¿Sí lo piensas o dices, Lo no he vale? pensado. Lo has pensado, ¿no? Guille y yo lo hemos pensado. No, ya mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. Porque lo vuelvo a repetir, el mundo librero es muy complicado. Ya tenemos clarísimo, y eso lo tenemos súper claro ya desde hace mucho, no nos vamos a hacer ricas siendo libreras, definitivamente no. Hasta el día de hoy, pues no hemos visto grandes ganancias, voy a ser sincera, no. Al contrario, de pronto nos terminamos endeudando porque... Para poder suplir, ¿no? Pero creo que tienen esta otra parte, Yasodhara, del diferenciador, ¿no? Lo que hace. Creo que por ahí podrían meterse y de repente ofrecer toda esta asesoría, lo que vienes haciendo por parte de que tienes con tu comunidad y llevarlo. Porque hay una gran parte de la población que no pues tan solo con la música, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, trabajar con infantes, el canto prenatal, eso, o sea, termina siendo un lujo. O sea, porque, bueno, ¿quién va a yo el canto prenatal? O sea, si no los llevan a música cuando tienen 10, 12 años, menos va a ir la embarazada que esté cantando la maestra, actividades, no lo hacen, ¿no? Más sin embargo, hay un trabajo. Igual, en esa línea,
trabajan también con instituciones, se han arrimado hacia escuelas, no sé, que digan, vamos a dar este pequeño taller y llevan todo ese tipo de conexiones, podrían Sí, funcionar. sí, también hemos abierto como esa línea de trabajar con escuelas que nos invitan, damos sesiones con los niños, a veces les damos alguna plática o algún taller a padres de familia sobre por qué y cómo leer con sus hijos. Y bueno, eso también nos ha ayudado. Este, y pues ahí vamos creciendo de poco, mm, pero pues sí, como decía, no es que entren a comprar libros como entran a comprar pan, ¿verdad? Pues no. Y, pero vamos caminando. Hemos creado como nuestras propias estrategias. Por ejemplo, tenemos un programa de ahorro, le llamamos tanda literaria. Uy, que Excelente. ese ha sido un súper éxito. O sea, terminamos una y empezamos otra y tenemos mamis y maestras que, ay, perdón, que se siguen una tras otra, una tras otra, una tras otra, porque es la forma de accesar más fácilmente a los libros. Les hace muy cómodo llevar como este ahorro cada quincena y quedan 100 pesitos y juntan 1000 y se llevan 1000 pesos de libros y vienen y escogen sus 1000 y les encanta. Entonces, por ejemplo, ese es un programa y cosas así. Ahora también, pues para nosotros es bien importante y esa es una parte que hemos platicado mucho sobre hacer lo más accesible posible este espacio a todos, sin distinción, porque normalmente hay librerías donde tienen acervos literarios infantiles preciosísimos, pero están muy caros. O sea, muy difícil que los padres lleguen. Entonces, por eso buscamos estrategias para hacerlo accesible para todos. Y también las actividades que hacemos aquí las hacemos, o sea, sí cobramos, pero cobramos precios, la verdad, muy, muy accesibles. Porque también existen, por ejemplo, esta parte de los famosos lugares de estimulación temprana o demás, pero son carísimos. O Sí, sea, a esos lugares solo acceden gente claro. realmente con cierto poder adquisitivo. ¿Y Sí, dónde sí. quedan los demás? Los demás también tienen derecho. Y por eso las actividades que hacemos aquí para los bebés lo hacemos también buscando que sí cobramos, pero que lo que cobramos sea como bastante accesible para que pueda venir cualquiera, no importa la condición social que tenga. E incluso los sábados aquí tenemos los sábados de cuentos y esa es una sesión de lectura con cuota solidaria. Lo que quieran aportar, ponemos nuestra alcancía, eso, el sábado es de cuota solidaria, porque también pensamos en esta parte. Todos tienen derecho, Wow. todos. Y aunque sabemos que tenemos que cumplir con ciertos gastos dentro de la librería, también estamos en esta parte de todos tienen derecho y es justo que todos puedan acceder, no Así es. importa la condición social. Y si un día, un sábado vienes y me dices que no tienes para poner nada en el cochinito, no pasa nada. Vendrás otro sábado y a lo mejor nos puedas poner. Y si ahorita no tienes, pues no pasa Te nada. cobramos doble. Ay, no, no, no pasa nada. Oye, Yasodara, como lo planteas y como lo dices, me queda esta parte de la ley de la siembra y la cosecha. En países de primer mundo, los empresarios donan a las instituciones, a las ONG, a la iglesia, a los centros donde de repente necesitan ayuda. Y una vez leía un reportaje y decían que estas personas lo hacían no porque creyeran en lo que pasaba ahí o porque fueran adeptos a la religión o a la comunidad. Lo hacían porque ellos daban eso y en automático sus negocios crecían sin ellos pensar en darlo del corazón. Lo seguían viendo como un negocio. A lo que yo quiero llegar es que cuando siembras bien y siembras desde el corazón, la cosecha va a ser así. Yo no te puedo decir cuándo va a ser. Yo no podré decirte porque no es una magia. Claro. Pero el que tú digas,
esto que acabas de decir del sábado, ¿no? Que llegan, si ponen, tienes, coopera, o sea, va a pasar algo y va a quedar en va a quedar en el recuerdo. ¿Te acuerdas que pasábamos esto? ¿Por qué? Porque estás impactando, digo, hablo porque estoy hablando contigo, ¿no? Pero todo lo que son ustedes como equipo, Colorín Colorado, están impactando más allá de, de que crear un negocio. Están impactando en el corazón. Y alguien va a ser tocado y ese alguien de repente va a llegar, es que ayudaron y cuando te des cuenta se va a crear ahí un entorno y tú vas a decir, y se va a hacer la magia que de repente dicen, es que estábamos pasando esto y de repente pasó algo, ¿no? No había esto y de repente salió, ¿no? ¿Por qué? Porque están sembrando bien. Pues yo espero que sí. Todos vemos por nosotros, ¿no? Yo quiero, el que está en la empresa, ¿no? Pues sí, estamos haciendo una empresa que es ecológica y que hacemos materiales, no sé qué cosa, y qué biodegradable, pero él está viendo que la empresa funcione y su economía y quiere tener, ¿no? Pero ustedes están sembrando en otra manera, ¿no? Entonces, a veces esos baches de incertidumbre que creo que son buenos porque te sitúan en tu realidad. Si llegaras y todo estuviera dado, pasaría como el chico hablábamos con el hijo del Chango Cabral y decía, yo nunca fui junior. Aún mi papá conociendo presidentes y actores de primer nivel en los años 60 70 a mí nunca se me dio manos llenas. Me enseñaron a ganarme las cosas, ¿no? Y, y entonces si a él le hubieran dado a manos llenas porque había la economía, pues muy posiblemente a lo mejor no hubiéramos podido hablar con él porque a lo mejor hubiera fallecido en algún accidente, en alguno de los Sí. excesos, ¿no? Que de repente se dan. Entonces, pues a mí me queda más que decirte, disfruta el proceso. Independientemente de cómo sea, Ujú. es proceso. Y qué bien por el equipo, qué bien por la comunidad que están formando porque es muy valioso y ojalá Gracias. que podamos compartir todo esto, toda esta experiencia, que puedas llegar a más, que se den cuenta que hay un lugar especial y que hay alguien, hay un equipo dispuesto a guiarles. Yo llego a la librería como papá nuevo y te digo, oye, Yasodara, quiero un libro para mi bebé. ¿Hay que así como que la recomendación o Sí. cómo? No, ¿Qué, sí, qué haces? recomendamos. Tú, tu equipo, que dicen, oye, Yasodara, mira, tengo un bebé de apenas va al año, le quiero empezar a leer, ¿qué me recomiendas? Ah, claro, ya llegan y empezamos. Mira, te voy a enseñar. Por lo regular, esa mesita que tenemos ahí en el centro es nuestra mesita de bebés. Bueno, ahorita está en los saldos. Llega y te digo, mira, este te voy a recomendar. Y se lo mostramos y se lo enseñamos y mira, este le va a gustar y se lo canto, se lo leo al papá o a la mamá o y te lo canto y te lo leo. Eso es importante, enamorar a los papás y decirle, mira, y se lo puedes leer a tal hora, se lo puedes leer a la hora del baño, a la hora de dormir, y le sirve porque le va a cantar. Y entonces empezamos dándole como también cuáles son los beneficios de que le lleve este libro o este libro o este libro o este libro. Ah, con este vas a cantar y con este lo puedes leer en la hora del baño y que puedes hacer las rutinas. Con este el niño puede interactuar y entonces te lo leo, te lo canto, te explico cómo lo puedes usar con tu bebé y cuáles son los momentos idóneos y en qué le va a servir también a tu bebé que le leas este o este. Y entonces sí, hacemos toda una serie de recomendaciones. Este, muy al principio, Rafa, quien está aquí todo el tiempo, no hacía recomendaciones porque es un poco tímido y además pues no estaba como muy empapado. Claro, Y hoy me sorprende, wow, que también sabe hacer recomendaciones y les dices. Y creo que esa es una de las cosas que hemos ganado mucho con la librería. Hemos aprendido a apreciar mucho mejor los libros. O sea, tú me preguntas de tal autor, de tal libro, sí, de tal editorial, sí, de esto. Y una también de las cosas que tenemos bien claro en la librería es que además todo lo que tenemos aquí es literatura de calidad. Nosotros hacemos como
una analogía. Hablamos de la literatura chatarrita, que serían como las papitas y las sabritas, y la literatura de calidad, que serían como las frutas y verduras que le vas a dar a tu bebé. ¿Qué le quieres? ¿Con qué lo quieres alimentar? Porque el pensamiento también se alimenta con chatarrita o con literatura de calidad. Entonces, chatarrita no vas a encontrar aquí. Chatarrita, vete al Sanborns, a Gandhi, a todas las demás. Allá encuentras chatarrita. Aquí encuentras literatura de calidad. Todo lo que está aquí es literatura de calidad y es una selección. No, todas las editoriales tienen libros excelentes y tienen chatarritas, les decimos. Nosotros hacemos una selección, una curaduría especial y no traemos todos los libros de esa editorial. Hacemos la selección de lo que vale la pena que le leamos con los bebés. Bien, qué bueno que lo dices así porque de alguna otra manera se piensa que es tener y vender lo que sea, pero vender, ¿no? No. O sea, eso le da un plus a Colorín Colorado, un extra. ¿Por qué? Porque los que vienen, los que vengan a buscar un libro, sabrán que se llevarán algo de calidad, no solo porque sea buen papel o de marca, sino No. por el contenido, ¿no? Así es, nosotros nos fijamos en el contenido. Obviamente también es importante la edición del libro, pero el contenido es lo que nos interesa. Hablamos desde el texto, la ilustración, hablamos de autores reconocidos, o sea, libros de verdadera calidad literaria, porque esos son los que forman lectores. Los libros de calidad literaria son los que forman los lectores. Si quieres chatarrita, pues sí, la chatarrita son estos libros de princesas y de Disney y llenos de colores y brillitos y que hacen soniditos y que le aprietas y hace prende lucecitas. Son muy atractivos y a los niños les encanta, claro. Les va a gustar más que si le das ¿verdad? Pero no estás alimentando el pensamiento de tu hijo. Entonces, ¿con qué lo quieres alimentar? Sí, tiene que haber un balance y Sí. inclinarse hacia algo de calidad. Oye, Yasodhara, y en esta parte donde estamos llenos y bombardeados de toda esta libertad de pensamientos y de cómo influye eso en la librería, en la literatura, ¿llega? ¿A qué me refiero? Vemos una serie y de repente sin verla ni venir, ni enterarte, ni nada que ver, se están aventando de tiros y de repente hacen una escena que no tiene nada que ver y te saca de contexto con esta parte pues de que ya empiezan a meter pensamientos con ciertas formas que tienen que ver con la sexualidad y todo eso. ¿Eso ya llega a los libros de esta edad o todavía no? En el aspecto de cuando hablamos de colores, de banderas, de, de la libertad que de repente se les ha otorgado a los niños y que en países de primer mundo dicen, no, pues tú te sientes, tú eres, yo te respeto, o hasta los llevan a hacer. Aquí en la librería tenemos 2 espacios especiales de libros. Uno es el de los libros para romper estereotipos, bueno, donde hablamos de todo tipo de situaciones, libros pensados especialmente para que los niños crezcan con una libertad del pensamiento respetuoso y reconocimiento de que hay diversidad. Y el otro es precisamente los libros sobre diversidad, donde también abordan temas que tienen que ver con esto que dices, pero de una forma literaria crítica, reflexiva. No es grotesca, sino como una forma de mostrarle a los niños que hay una diversidad de seres en el mundo y que todos merecen respeto y todos se incluyen en este mundo porque al finalmente todos somos seres humanos. Entonces hay libros geniales como, por ejemplo, el de la sirena, que es un libro maravilloso del Naranjo y que habla de un pequeño que se quiere vestir de sirena y es niño.
pero quiere en su fiesta de cumpleaños ser sirena, porque a él le gustan las sirenas. Y eso no quiere decir que por eso va a ser niña, ¿verdad? Solo quiere vestirse de sirena en el cumpleaños. Entonces son cosas como esas donde a los niños les da la oportunidad de pensar de otra forma. A eso me refiero cuando decimos alimentamos el pensamiento de los niños. Y es respetuoso, pero él no por eso va a dejar de ser niño. Solo porque a él le gustan las sirenas, le gustan los libros de sirenas, le gusta el personaje sirena y él decide que quiere en su fiesta de cumpleaños ser sirena. Entonces la forma en que aborda el tema, el libro, pues es también como una forma crítica hacia la sociedad, porque si él quiere vestirse de sirena no puedes dejarlo, así como dejas a las niñas vestirse de policía o Superman, porque Sí, es su no, personaje favorito, ¿no? eso está fabuloso, ¿no? Que se pueda trabajar esta parte crítica, ¿no? Y desde el respeto, Exacto. porque de repente se va a los extremos. O sea, que si el niño se pone rosado, a eso es de niñas. O sea, se empiezan a estereotipar cosas, ¿no? Exacto. No, pues yo no hago esto porque eso es de niñas. Esto es de, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, como lo planteas y qué importante, ¿no? Volvemos otro diferenciador que se aplaude, porque se les enseña a los niños, no se les enseña una realidad y que la puedan argumentar desde el respeto y entendiendo lo que he estado repitiendo tanto, el ser humano, ¿no? Y que no por eso quiere decir que uno sea mejor o otro sea peor, ¿no? Sino que somos diferentes y se tiene que Así es. respetar. ¿De qué gusta Yasodara? ¿Qué hace? ¿De qué gusta Yasodara? Aparte de estar en los libros, de compartir, de De venir leer. y estar el fin de semana, de repente pensando qué voy a hacer y de repente, ¿qué otra cosa hace? Aparte de todo esto, que yo sé que esto te llena y yo veo cuando lo dices, veo en tus ojos una motivación, una emoción, algo real. Pero ¿qué otra cosa, si suponiendo que no hicieras esto, qué otra cosa te llena? ¿Qué haces? Ay, pues me encanta estar con mis hijas. Me divierto mucho. Este, salir a pasear con mi familia, viajar. Me gusta mucho viajar. 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 Sí, conocer otros lugares, otras personas. Ese tipo de cosas me gustan mucho. Estar con mi familia, con mis hijas, ir al cine, amo ir al cine. Bien. Mi esposo y yo por lo menos una vez a la semana vamos al cine porque nos gusta. Cuando no encontramos películas bonitas, pues ya las vemos en Netflix, ni modo. Pero Pero la experiencia, ¿no? De la nos gusta sala. mucho ir al cine. Y nos gusta ir al cine a ver películas en su idioma original. No nos gustan las dobladas. Y ahora todas las Ok. películas son dobladas. Y eso nos rechoca. Sí, tienes que andar buscando porque Ay, no sí. las hay luego. Sí, el cine no nos gusta mucho. Pasar tiempo con mis hijas, ir a desayunar o a comer con ellas. Porque además mis hijas están en Jalapa, entonces no las vemos tan frecuente. Ahorita porque están de vacaciones, pero pues no las vemos tan frecuente. Y viajar, me gusta salir. Ujú. Desconectar de repente, ¿no? Sí, Sí. sí, me gusta. No, qué importante. Pregunto esto porque los que estamos en algo que tenga que ver con el arte, en todas sus ramas y sus expresiones, pues de repente ahí encontramos nuestras salidas, ¿no? O sea, tú, ¿no? Una buena lectura, un buen libro, compartir, eso hace que tú te relajes. Pero las personas que están fuera de, por ejemplo, alguien que está en una oficina, alguien que es, no sé, CEO de una empresa, ¿cómo desconecta, no? A lo mejor lo que nosotros hacemos diario, ellos lo buscan porque es la forma, ¿no? De Sí. nosotros cómo ir, ¿no? Te hacía la pregunta porque teníamos una reunión hace poco con algunas compañeras y decían, es que pusieron la pantalla y vamos a cantar el karaoke, estaban emocionadas y cantaban y sudaron y termina y dice una, "Ah, ya nos hacía falta esto, ¿no?". Yo llegué, yo estaba tranquilo, yo decía, bueno, les aplaudía, pero yo no entendía en ese momento porque pues yo todo el día me la paso con los chiquitos de primero a sexto. Llegan, cantamos, tocamos, la ronda, ahora vienen los del instrumento y cambio y luego los de chicos de coro. Entonces
todo el día me paso haciendo eso, ¿no? Todo el día que- Entonces no había necesidad en mí, más sin embargo, pues ellas ven contenidos, ven otro tipo de cosas, de repente no lo hacen, y cuando lo hacen, dicen, "Ah", hasta descansan, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, qué bien, Yasodhara, que nos hayas permitido estar acá, te agradezco mucho. Los horarios de la librería, La librería funciona de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 8 de la noche. de lunes a sábado, de 11 a 8. Ujú. Domingo descansan, excelente. Sí. Bueno, hoy no. Ah. Oye, y algo con lo que quieras cerrar, con toda tu experiencia, con todo lo vivido, con lo que quieras cerrar el podcast, que tú quieras de repente compartir, hacer una recomendación o simplemente decir esto me ha funcionado. Pues primero que nada, gracias por la invitación a este espacio. Y pues lo que más le puedo recomendar a los padres es que por favor, si tienes hijos menores de 6 años, uno, procura alejarlos de las pantallas, por favor. No saben el daño tan enorme que están causando el uso de pantallas en los menores de 6 años. Es abrumador. Entonces, lo más que puedes alejar a las pantallas. Si viven sin pantallas, los menores de 6 Mucho años, mejor. mejor. 2, y como lo decía en algún momento de esta conversación, es lo único que necesita tu hijo menor de 6 años son 4 cosas. El contacto con la literatura, que no solo son libros, también es la tradición oral, esos juegos que jugabas de niña. El arte en todas sus expresiones, sea música, pintura, danza, arte, necesitan arte. El arte es la forma de expresión más humana que puede haber. El contacto con la naturaleza. Déjalos tener contacto con la naturaleza lo más que se pueda. Y todo en este ambiente de juego. Los niños no necesitan más. No necesitan ir a una escuela de 8 un bebé de 4 años no necesita ir a un jardín de niños de 8 de la mañana a 2 de la tarde a aprender inglés o usar la computadora, el francés. No necesitan todo Cocina, eso. taekwondo. Taekwondo, no. Tu hijo no necesita eso. Necesita que estés con él, que le leas, que cantes, que juegues con él, que lo lleves a correr a la playa juntos, que se sienten a pintar algo juntos, a hacer música juntos. Eso es lo que necesita tu bebé. Wow. Porque eso es lo que se le va a quedar grabado para toda la vida. Todo lo demás se le va a olvidar. Pero ese momento que tú leas, que tú juegues, que tú cantes con él, que tú te sientes a pintar o a rayar con él o a tocar un instrumento con él, eso se le va a quedar grabado para toda la vida y va a formar mucho más su pensamiento y sus capacidades intelectuales que cualquier otra cosa que le des. Así es que, pues la invitación es esa. Háganlo, por favor. No saben qué maravillosos seres humanos van a construir si hacemos eso. Exacto. Sembrar bien. Y bueno, pues colorín colorado. Este podcast se ha acabado. Te agradezco mucho. Gracias. Nos vemos la próxima. Que estén bien. Bye. Hasta luego. Bye.